Hola chicos, estamos de nuevo con la sesión 4 de la secuencia 16 de matemáticas que se llama ¿de qué depende? Recuerden que estamos tratando las razones trigonométricas y no ha quedado como que muy claro esta situación de las razones trigonométricas. Entonces vamos a resolver la sesión 4. Dice, trabajen en pareja. Consideren los siguientes triángulos rectángulos, tomen las medidas indicadas y completen la tabla. Siempre que hacemos videos les recuerdo que las medidas en los libros no vienen luego muy exactas, ya sabemos que porque son detalles de impresiones, porque nuestros instrumentos geométricos no son de precisión, entonces muchas veces en las medidas va a haber alguna pequeña diferencia entre una y otra, entre la que haga un compañero y la que haga otro compañero. Pero debe de ser una diferencia mínima, ¿eh? Bueno, tenemos aquí entonces la medida, tenemos el triángulo PQR. Observen que el triángulo PQR es este, el que está hasta arriba, PQR. Y nos piden la medida del cateto opuesto al ángulo P, opuesto, que está enfrente al ángulo P. ¿Cuánto mide? Recuerden que yo amplío la hoja para poder hacer el video y que las medidas son las de su libro, ¿eh? Entonces, medimos el cateto QR, que es el opuesto a P, y nos dio a 2.3 centímetros. De ese mismo triángulo PQR, nos pidió que midiéramos el cateto adyacente. Dijimos que el cateto adyacente va a ser el que está aquí, que forma, con el cateto opuesto, forma el ángulo de 90 grados. Y que además es el que forma el ángulo con la hipotenusa. Y este cateto PQ, que es el cateto adyacente, mide 5.9 centímetros. Y la medida de la hipotenusa, que es la parte más prolongada, que es PR, aquí le ponemos PR, mide 6.3 centímetros. Después nos piden seno de P. ¿Por qué de P? Porque es el ángulo con el que estamos trabajando. Y seno sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa, perdón. Entonces, ¿cuánto tenemos de cateto opuesto? Tenemos 2.3 sobre, ¿cuánto tenemos de hipotenusa? 6.3. Entonces, aquí creo que tuve un pequeño error. Puse en lugar de 6.3, puse 5.9. Y el resultado es 0.36. El resultado sí está bien, solo me equivoqué al poner aquí este número. Ahora, ¿qué nos piden después? Nos piden coseno de P. Y coseno de P es cateto adyacente, que es este, PQ, sobre hipotenusa, que es PR. Ya una vez que tienen los datos aquí, ustedes ya pueden ir llenando bien esto. Hacemos la división. ¿Cuánto tenemos de cateto adyacente? 5.9. Entre hipotenusa, ¿cuánto tenemos de hipotenusa? 6.3. Hacemos la división y nos da a 0.93. Nuevamente del triángulo PQR nos piden ahora la tangente de P. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto mide 2.3, aquí lo tenemos, sobre cateto adyacente que mide 5.9. Hacemos la división y esto nos da a 0.39.
Hacemos lo mismo con el triángulo PST. PST ahora va a ser este triángulo, observen. Y el ángulo de 90 grados se va a encontrar aquí. ¿Entendido? Y volvemos a hacer lo mismo. Tomamos medida del cateto opuesto, que es ST. Tomamos medida del cateto adyacente, que ahora es PS. Y tomamos medida de la hipotenusa, que es PT. Solo cambian las letras y hacemos operaciones. Y observen que nos van dando los mismos resultados. Dejé este para hacerlo juntos. Entonces nos dice primero, vamos a hacer el triángulo PUB. ¿Sí? Entonces nuestro ángulo recto está en U. ¿Cuál es nuestro cateto opuesto? UB. UB tiene, entonces vamos a buscar seno de P es cateto opuesto sobre hipotenusa. Nuestro cateto opuesto tiene 7 centímetros. Ya me voy directo. 7 sobre la hipotenusa tiene 19.3 centímetros. Si hacemos la división, esto también nos va a dar a 0.36. Ustedes lo hacen con su calculadora, por favor. Igual, nos piden ahora coseno del ángulo P. Coseno es cateto adyacente, que es este, sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuánto tenemos de cateto adyacente? 12 centímetros. De aquí de P hasta U hay 12 centímetros. Sobre hipotenusa, que es de P a B, tenemos 19.3. Entonces ponemos 18 sobre 19.3 y esto es igual también a 0.93. Vayan observando y vayan haciéndolo con su calculadora. Algunos no les salió ningún número igual, ¿eh? Así que pongan atención cómo se hizo. Igual sucede con tangente del ángulo P. Tangente del ángulo P es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto tenemos de cateto opuesto? 7. Sobre, ¿cuánto tenemos de cateto adyacente? Sobre 18. Y esto, con su calculadora, nos tiene que dar a 0.39. ¿Sí? Dice, ¿son semejantes los triángulos? Pues vemos que sí son semejantes. Todos tienen la misma medida de sus ángulos. Este triángulo PQR es semejante con PST. ¿Por qué? Porque los dos tienen un ángulo P igual y tienen un ángulo de 90 grados y por lo tanto su ángulo R y T son iguales también. Entonces, ¿todos los triángulos son semejantes? Sí. Argumenten su respuesta, pues porque tienen ángulos congruentes Acuérdense que congruentes es lo mismo que iguales o la misma medida. Y sus lados son proporcionales. Eso lo hemos escrito muchas veces, pero hay que seguirlo recordando siempre. Ahora fíjense lo que nos piden
que solamente una persona, no voy a decir su nombre porque ya sabe quién es, una persona lo hizo en su cuaderno como lo pedía el libro. Los demás, algunos sí hicieron, varios les salieron bien estas operaciones, a otros nada que ver, pero solo una persona hizo lo que pedían que hicieran en el cuaderno. Dice, en su cuaderno propongan medidas para otro triángulo semejante a los 3 anteriores. Consideren P como uno de los ángulos agudos y calculen los siguientes valores. Fíjense bien, yo para no tener que hacer otro triángulo aparte y ponerle el ángulo P, lo único que hice fue aumentar aquí para hacer otro triángulo semejante. Ahora se hizo un triángulo mucho más grande, ¿ya lo observaron? Es lo único que hice, aumenté esto. Ahora, al aumentar esto, fíjense bien que hice un cuadrito aquí abajo, que es lo que ustedes tienen que hacer en su cuaderno, los que no lo hicieron, que solamente uno lo hizo. Esto que tienen aquí, ustedes lo que tienen que hacer es poner igual medida del cateto opuesto, que en este caso va a ser, yo le puse las letras de W y de X para seguir con el abecedario, porque iba P, Q, R, S, T, U, V. Entonces yo dije, pues sigo con el abecedario W, X. Entonces aquí tenemos que el triángulo PWX, su cateto opuesto es WX y mide de aquí a aquí. Claro, estamos hablando de las medidas de su libro, ¿eh? Acuérdense que esta es una ampliación. Mide 7.5 centímetros. La medida del cateto adyacente, que ahora va a ser PW, que es este, va a ser hasta acá abajo, mide 19.4 centímetros. Y la medida de la hipotenusa, que ahora va a ser PX, hasta acá, la medida de la hipotenusa ahora tiene, de aquí hasta acá, tiene 20.8 centímetros. Si yo busco seno del ángulo P del nuevo triángulo que se construyó, entonces me va a decir que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Quiere decir que es 7.5 sobre 20.8. 7.5 sobre 20.8. Quiero que ustedes lo resuelvan para ver si van a salir los mismos resultados que acá. Después tenemos coseno de P, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa, que mide, cateto adyacente mide 19.4 sobre 20.8. 19.4 sobre 20.8. Y por último nos piden tangente de P, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. De cateto opuesto tenemos 7.5 y de cateto adyacente 19.4. 7.5 sobre 19.4. Si hacemos esas divisiones con la calculadora, nos va a dar igual, seno de P nos va a dar a 0.36. Coseno del ángulo P nos va a dar a 0.93 y tangente del ángulo P del nuevo triángulo nos va a dar a 0.39. ¿Por qué? Porque son triángulos semejantes. Posteriormente viene, tienen ustedes ahí también, tienen la actividad 2 y la actividad 3. En la actividad 2 nos dice lo siguiente.
Comparen sus respuestas con las de sus compañeros de grupo. Si no coinciden, averigüen por qué. ¿Se cumplirá esto para cualquier grupo de triángulos, rectángulos semejantes? Fíjense que nos dice triángulos, rectángulos semejantes, Y sabemos que sí se va a cumplir. Ahora nos dice, indiquen por qué. Pues porque al tener ángulos iguales y lados proporcionales, todas las razones trigonométricas van a seguir teniendo el mismo valor. No importa de qué tamaño sea el triángulo, siempre que sus lados sean proporcionales y sus ángulos sean congruentes o iguales. Entonces, eso lo escribimos aquí, lo anotan. Bueno, a ver, lo voy anotando. Porque al tener ángulos iguales y lados proporcionales, las razones trigonométricas disculpen mi letra, pero me cuesta mucho trabajo escribir cuando hago video. Seguirán teniendo los mismos valores al realizar las divisiones o sus divisiones. Después nos pregunta, nos dice, lean y discutan qué opinan de la siguiente afirmación. Luego respondan lo que se pide. Y la afirmación nos dice, el valor de las razones trigonométricas no depende del tamaño del triángulo, sino de la medida del ángulo. ¿Será cierto esto? Fíjense bien. Para esto, tracé un pequeño ejemplo de unos triángulos para que ustedes lo puedan comprobar. Fíjense bien. Aquí tenemos dos triángulos de diferente tamaño, pero eso no nos importa que sean de diferente tamaño. Lo que nos importa es que esos dos triángulos, para empezar, son triángulos rectángulos los dos. ¿Ya los observaron? Y que tienen un ángulo en común, un ángulo de 50 grados. Ya sabemos que su otro ángulo, que es un ángulo recto, mide 90. Por lo tanto, eso quiere decir que todos sus ángulos van a medir exactamente lo mismo, es decir, que son triángulos semejantes. Pero ahorita lo importante es que estamos trabajando con este ángulo de 50 grados. Como los hice sin medir nada, nada más los tracé, después tomé las medidas. Y entonces, como aquí está el ángulo, este es el cateto opuesto. El cateto opuesto mide 7 centímetros, el cateto adyacente 6 centímetros, la hipotenusa mide 9.2 centímetros. Ese es el triángulo ABC. Y tenemos el triángulo DF que mide en su cateto opuesto, que es el que está enfrente del ángulo, 9.35 centímetros. Su cateto adyacente mide 8 centímetros y su hipotenusa mide 12.25 centímetros. Bueno, si nosotros empezamos a obtener seno, coseno y tangente
de cada ángulo, de cada triángulo, perdón, vamos a obtener la misma o el mismo resultado, los mismos valores de las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque no importa el tamaño del triángulo, siempre y cuando, para empezar, que los dos sean triángulos rectángulos y que uno de sus ángulos con el que vamos a trabajar mida exactamente lo mismo. Con eso ya sabemos que seno, coseno y tangente de este triángulo van a ser igual a seno, coseno y tangente de este otro triángulo. Claro, nos estamos refiriendo en este caso seno, coseno y tangente del ángulo B. Y en este caso nos estamos refiriendo a seno, coseno y tangente del ángulo E. Y fíjense que no importa, tienen hasta diferente posición. Cateto opuesto está acá, cateto adyacente acá, acá el cateto opuesto está aquí. No importa el tamaño, la posición, siempre y cuando sean triángulos, rectángulos y que coincidan en la medida de uno de sus ángulos, que es con el que vamos a trabajar. Entonces, con esa reflexión, ustedes van a contestar estos incisos que tenemos aquí. Los van a contestar y con eso terminamos. Y por favor, en su cuaderno tiene que aparecer el trazo que nos pide la sesión 4. Y claro, su libro resuelto como muestra de todas las actividades de la sesión 4 de matemáticas. Ahora sí, espero que ahora sí haya quedado comprendido. Hasta la próxima sesión, chicos.